En el caso de la derecha se muestra en un ejemplo la regulación paracrina, en donde una célula secreta una molécula y activa una cascada de señalización en una segunda célula que tiene el receptor, pero esta célula está muy cercana a ella, en distancia. Y finalmente tenemos el mecanismo de regulación endocrino, en donde una célula secreta una molécula, esta molécula circula por la sangre en todo el organismo y va a ir a activar a diferentes células que expresen el receptor. Y este es el mecanismo endocrino y a esto le llamamos sistema endocrino. La célula que secreta esta hormona la llamamos célula endocrina y al conjunto de células endocrinas la llamamos glándula endocrina. A la molécula que secreta y circula por la sangre la llamamos hormona y a la célula que ejerce su efecto la llamamos célula blanco o target cell en inglés. Por lo tanto, aquí la clave son las hormonas. Hormonas, cualquier molécula que es secretada por una célula y que circula por la sangre y que va a unirse al receptor y generar un efecto en otras células. Por lo tanto, usted, si tiene una molécula que cumple esos objetivos, usted la puede llamar hormona. Existen un sinfín de hormonas, nosotros no las vamos a estudiar todas, pero sí vamos a estudiar que podemos clasificarlas de acuerdo a su solubilidad. Y entonces tenemos un grupo grande de hormonas que son solubles en agua y otro grupo más pequeño de hormonas que son solubles en lípidos. Y esto es muy importante porque al ser solubles en lípidos atraviesan la membrana plasmática y por el contrario las que son solubles en agua no logran atravesar la membrana plasmática. Por lo tanto, las hormonas solubles en agua necesitan un receptor en la membrana plasmática para unirse y las hormonas liposolubles no necesitan un receptor localizado en la membrana para unirse. Pueden atravesar y probablemente su receptor está intracelular. ¿Ok? De los principales ejemplos de hormonas liposolubles, tiroxina, una de las más utilizadas, más comunes, más estudiadas, la tiroxina y la triiodotironina, que en su abreviación se abrevian T4 y T3, que son las hormonas tiroideas y las vamos a estudiar un poquito más adelante. Posteriormente, todas las esteroides que son derivados del colesterol, que el precursor de todas estas hormonas es el colesterol, por lo tanto todas ellas son liposolubles. Y la gran mayoría de las otras células son casi todas solubles en agua y ahí encontramos los péptidos, glicoproteínas, los polipéptidos, las aminas y estas son la gran mayoría de hormonas. Una vez que la hormona es secretada de la célula endocrina la sintetiza, tiene la maquinaria para sintetizarla, la secreta al torrente sanguíneo, esta hormona libre tiene varios caminos. Uno, el que todos conocemos, es que se une a un receptor en una célula y entonces genera efectos en esa célula. Y esos son los efectos biológicos que uno ve. Pero además tiene otros caminos que están graficados aquí en este monito. Hacia arriba se muestra que esta hormona libre puede unirse a una proteína transportadora o carrier. Y entonces ya no está libre y ya no se puede unir a su receptor, sino que está unida a otra proteína. Y así como se une a esa proteína, también se puede desunir de esa proteína y volver a hormona libre. Entonces esto es muy importante porque va a regular entonces los niveles de hormona libre y por lo tanto va a regular los niveles de hormonas que se unan al receptor y por lo tanto va a regular los efectos biológicos. Y el otro camino que tiene esta hormona libre es que puede ser degradada. Y esto también es muy importante porque si usted degrada esta hormona, no hay entonces hormona para unirse al receptor y generar su efecto. Entonces, tanto las proteínas transportadoras carrier que se unen a las hormonas, tanto como la degradación de la hormona, son reguladores de los niveles de hormona libre y por lo tanto son reguladores claves de los efectos biológicos.
El otro regulador clave de estos efectos biológicos es el receptor. Y usted conoce probablemente que los receptores pueden ser sobreexpresados en la membrana plasmática, pero también pueden ser internalizados. Y probablemente estudió en biología celular que los receptores entonces trafican desde la membrana hacia el citosol y viceversa. Y eso entonces es muy importante porque usted puede tener estos dos fenómenos. El primero de arriba es una célula blanco en donde tiene un receptor aquí dibujado y acá expresa otro receptor y se está dibujando una hormona. Y entonces ahí la hormona está unida a este receptor y este receptor no está unido a la hormona. Pero con el tiempo, este receptor podría sobreexpresar más receptores. Entonces aquí nos dibujan una célula con 4 receptores y después acá nos dibujan una célula con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 receptores. Esto se conoce como up regulation o sobreexpresión de receptores. Y entonces ahora la célula tiene más receptores, por lo tanto, si hay abundantes niveles de hormona, podría generar una mayor respuesta. Todo lo contrario ocurre en la figura inferior, en donde la célula blanco al comienzo tiene muchos receptores y muchos de ellos están unidos a su hormona, pero comienza a internalizarlo o down regulation en inglés, y entonces ahora nos dibujan una célula solo con 4 receptores y posteriormente una célula solo con 2 receptores. Estos también son dos mecanismos muy importantes que regulan entonces este fenómeno de efectos biológicos. Lo otro importante entonces es lo siguiente, que las hormonas liposolubles, a la izquierda aquí, pueden atravesar la membrana plasmática, por lo tanto no necesitan un receptor a nivel de membrana plasmática y no correría ese fenómeno que les conté recién. Y se unen directamente a su receptor citoplasmático, el cual generalmente es un factor de transcripción que transloca al núcleo y comienza a activar la transcripción de ciertos genes y van a ir a dar una respuesta. Por otra parte, las hormonas solubles en agua no pueden atravesar y entonces necesariamente necesitan receptores en la membrana plasmática, y aquí se está dibujando uno de los más comunes, que es un receptor de 7 dominios transmembrana asociado a una proteína G, que son los más frecuentes, y entonces la hormona nunca ingresa a la célula, se une al receptor, al unirse al receptor genera un cambio con una cascada de señalización que finalmente termina en una respuesta celular. Y aquí las cascadas de señalización pueden ser muy diversas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Por mi parte no. Perfecto. ¿Alguien tiene más dudas? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Vamos para acá. Entonces, una manera de abordar el sistema endocrino es estudiando las principales glándulas endocrinas. Glándulas entendiendo como un conjunto de células. Recuerde que cualquier célula puede ser una célula endocrina que secreta una hormona. En este caso, nosotros vamos a estudiar las principales y las principales glándulas, agrupaciones de células. Las más conocidas y las que más se estudian son el hipotálamo, la glándula pituitaria, que está dibujada aquí, la glándula tiroides, la glándula paratiroides, que están unidas con la tiroides, las glándulas suprarrenales, que están sobre los riñones, la glándula páncreas y las glándulas reproductoras que se conocen como el ovario y los testículos. Estas son como las principales glándulas endocrinas y son las que principalmente uno analiza y uno estudia o aborda en cursos generales de fisiología. Veamos entonces lo primero, que es la glándula pituitaria o también llamada hipófisis. Tiene los dos nombres. Los libros ingleses le llaman pituitaria
y en los libros en español le llaman hipófisis, pero hace referencia a la misma. Ahora, la hipófisis es esta glándula que está aquí, tiene una estructura, es muy pequeñita, tiene una estructura como esta que se dibujó acá, y está conectada con el hipotálamo, que es la zona superior adyacente a la hipófisis. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tienen una conexión de tipo nerviosa y lo vamos a estudiar ahora. Anatómicamente, uno puede dividir esta glándula pituitaria o hipófisis en una región anterior, que es esta que está aquí, y que le llaman adenohipófisis, y en una región posterior, que sería esta otra mitad, y que le llaman neurohipófisis. Los nombres vienen de acuerdo a su función. Y la neurohipófisis tiene ese nombre porque almacena estas dos hormonas que se llaman hormonas antidiurética o ADH y hormona oxitocina. Y estas dos hormonas que están almacenadas aquí se secretan en el hipotálamo, acá. Secretan en el hipotálamo a través de unas neuronas y estas neuronas proyectan hacia la neurohipófisis y aquí la liberan y aquí se almacenan. Entonces hay una conexión clara entre el hipotálamo y la hipófisis, especialmente en la neurohipófisis. Por el contrario, la adenohipófisis, que es la región anterior, que sería esto que está aquí, tiene diferentes tipos celulares que secretan hormonas. Y entonces tiene algunos tipos celulares que secretan esta hormona que se conoce como hormona del crecimiento, otra hormona que se conoce como adenocorticotrópica o se abrevia ACTH, esta se abrevia GH, secretan otras hormonas como la hormona estimulante de la tiroides, otro tipo celular que secreta otras hormonas que se llaman hormonas gonadotróficas y finalmente las hormonas estimulantes de melanocito. Y acá también se me queda la prolactina. Todas estas hormonas son secretadas por diferentes tipos celulares presentes en esta región que es la adenohipófisis. Sin embargo, el hipotálamo regula todas estas células que secretan estas hormonas a través de otras hormonas. Y entonces este esquema está mostrando en azul la adenohipófisis y en salmón o naranja la neurohipófisis. Y aquí está mostrando las hormonas que son secretadas por la adenohipófisis. Y aquí está mostrando las hormonas que son secretadas por el hipotálamo y que regulan la secreción de las hormonas secretadas por la adenohipófisis. Entonces, a esto le llamamos eje hipotálamo-hipófisis. ¿Qué quiere decir? Que el hipotálamo secreta una hormona, en este caso esta hormona que se abrevia CRH, y esta hormona regula la secreción por parte de las células de la adenohipófisis de esta otra hormona que se conoce como ACTH. Y así sucesivamente, el hipotálamo secreta TRH y esto regula los niveles de TSH. La GnRH regula los niveles de estas hormonas y así sucesivamente. Entonces, a esto le llamamos eje hipotálamo-hipófisis. Posteriormente, estas hormonas que libera la adenohipófisis van a ir a regular otras glándulas endocrinas. Por ejemplo, esta hormona que está aquí, la ACTH, va a ir a regular las hormonas secretadas por la glándula suprarrenal. Entonces ella va a la circulación y regula a la glándula suprarrenal. Entonces aquí habría que dibujar suprarrenal. Y la suprarrenal secreta otra hormona, por ejemplo, la adrenalina. Y entonces al final uno tiene un eje que se conoce como eje hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. En el segundo ejemplo, tenemos una hormona que es liberada por el hipotálamo que se conoce como TRH y que estimula la secreción de TSH por parte de la adenohipófisis. Esta hormona TSH estimula otra glándula que se conoce como tiroides. Y esta tiroides secreta las hormonas tiroideas. Entonces, a este eje le llamamos eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y entonces, finalmente, así tenemos todos los ejes que serían hipotálamo, hipófisis y las glándulas respectivas.
Ahora, si un paciente, y usted lo va a estudiar después en fisiopatología, un paciente presenta una alteración en las hormonas tiroideas, usted evalúa la glándula tiroidea. Y también tiene que evaluar la adenohipófisis, porque probablemente la malformación o la alteración esté en este nivel de hormona, que es la TSH, que proviene de la adenohipófisis, o probablemente el daño esté en esta hormona y en el hipotálamo. Entonces, al final, uno evalúa el eje completo y uno evalúa el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, y así sucesivamente. ¿Ok? Veamos las generalidades de las principales glándulas. Partamos con la glándula tiroide. La glándula tiroide es una estructura que se ubica por la parte anterior de la tráquea, aquí está dibujada la tráquea, la laringe, y presenta dos lóbulos, que se conocen como lóbulos derecho e izquierdo, y en su estructura interna es muy interesante, presenta estos canales rodeados de células que se conocen como folículos. Entonces, esta estructura, como un tubo, un verdadero tubo, es un folículo en donde está formado por un centro, un lumen, que tiene un líquido especial, que se conoce como coloide, y este epitelio en el alrededor del tubo, que se conocen como células foliculares. Y estas células foliculares entonces son las que participan en la síntesis y producción de las hormonas tiroides. Aquí se observa entre varios folículos capilares, vasos sanguíneos, y ahí están dibujados algunos glóbulos rojos. Lo otro interesante es que entre los folículos también hay un tipo celular muy específico que se conocen como células parafoliculares, para entendiendo como que están al lado de. Entonces, entre folículos están estas células parafoliculares y también son muy importantes porque ellas secretan una hormona que la vamos a estudiar más adelante, que es la calcitonina. ¿Cómo funciona entonces la secreción de hormonas tiroideas? Acá vemos una célula folicular en grande y aquí está unida a una segunda célula y acá abajo tiene otra célula. Acá a la derecha tenemos el lumen o el coloide y acá a la izquierda tenemos el torrente sanguíneo. Y esta célula entonces se está secretando aquí las hormonas tiroideas, tanto T3 como T4, y la secreción de esta hormona proviene de aquí. Vamos a ir de atrás para adelante, viene por aquí y ocurre de la siguiente manera. Uno de los precursores muy importantes es esta molécula que está aquí, que es el yodo. Este yodo ingresa a la célula a través de un mecanismo transportador, específicamente un cotransportador dependiente de catión sodio. Ingresa este yodo a la célula y sale al lumen de la célula. Y aquí en el lumen es capaz entonces de unirse a esta proteína que se llama tiroglobulina. Esta tiroglobulina viene de acá, de la célula la produce, y esta tiroglobulina tiene la capacidad de unir 4 yodos. Si une un yodo se llama que está ionizada, la D es de 2, de di-ionizada, la T3 es de 3 y la T4 es de 4 yodos. Entonces, si la tiroglobulina tiene unido 4 yodos, se llama T4, si no T3, T2, y no se llama T2 ni T1, sino que di y mono. Y entonces, esta yodación en realidad, de la tiroglobulina, finalmente en la que forma a estas hormonas tiroideas, y una vez que se forman estas hormonas, ingresan nuevamente a la célula y son liberadas al torrente sanguíneo. ¿Ok? Se liberan solamente T3 y T4 y la di y mono vuelven a ingresar al circuito, se degradan y este yodo recaptado ingresa nuevamente al sistema.
Por supuesto que esto en términos generales, existen muchos otros más mecanismos aquí específicos que no vamos a profundizar. Lo importante es que usted entienda que una de las bases de precursor es esta molécula. ¿Y por qué es importante? Porque los pacientes que tienen deficiencias de hormonas tiroideas, y usted lo va a estudiar en fisiopatología, se les denomina hipotiroidismo a esa enfermedad, y esa enfermedad se debe principalmente, o una de las causas del hipotiroidismo es déficit de el precursor, hierro. Actualmente la población chilena tiene bajos niveles de hipotiroidismo porque se aplicó una medida de salud pública que fue ionizar la sal de mesa. Por lo tanto, todo el mundo que consume sal está consumiendo yodo. Y entonces, gracias a esa medida, se pudieron entonces aumentar la ingesta en la población chilena de yodo. Pero antes de eso, la deficiencia de yodo era muy alta en la población chilena y entonces el nivel de hipotiroidismo era muy elevado. Ahora, las hormonas tiroideas, tanto T3 y T4, tienen diferentes blancos o células target. Y usted puede nombrar algunas como las que están en esta tabla: corazón, tejido adiposo, músculo, hueso, etc. Casi todas las células de nuestro organismo expresan los receptores tiroideos. Por lo tanto, los efectos de las hormonas tiroideas son muy variables y a nivel muy diverso de sistemas fisiológicos. Por lo tanto, son muy importantes y por lo tanto una hipofunción o una hiperfunción afecta a todo el organismo, no solamente a un tejido específico. Y esto es debido a que la expresión de estos receptores es en casi todas las células. Entonces, una persona que tiene un hipotiroidismo o un hipertiroidismo va a tener alteraciones cardíacas, va a tener alteraciones musculares, va a tener alteraciones nerviosas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, muy, muy importante. De hecho, es tan relevante que en la clínica los médicos casi siempre de rutina solicitan hormonas tiroideas como examen de rutina cuando se hace un chequeo. Y entonces este es el eje que usted tiene que estudiar muy bien. Acá están las hormonas tiroideas, que serían la T3 y T4, que vienen secretadas del folículo de la glándula tiroides. Ahora, ¿quién regula esta secreción? La regula una hormona, que es la hormona TSH, que significa hormona estimulante de la tiroides. ¿De dónde proviene esta hormona? Proviene de unas células conocidas como tirotrofo, que son células que están presentes en la adenohipófisis, en la pituitaria anterior. Entonces, esta hormona pituitaria secreta TSH, la TSH estimula a la glándula tiroides para que secrete hormonas tiroides. Y a su vez, la pituitaria está regulada por el hipotálamo y aquí aparecen dos hormonas que son abreviadas con esos nombres. Una estimula y otra inhibe la producción de TSH por parte de la suprarrenal. Y aquí entonces ustedes pueden ver en línea roja y en línea azul los mecanismos de retroalimentación, que son la clave de la homeostasis. El paciente secreta un exceso, por ejemplo, de hormonas tiroideas. Este exceso de hormonas tiroideas viene por aquí en azul, inhibe a la adenohipófisis para que secrete TSH, por lo tanto la adenohipófisis secreta menos TSH, por lo tanto se estimula menos y se reduce los niveles de hormonas tiroideas. Mecanismo de retroalimentación negativo de regulación. Pero también estos altos niveles inhiben al hipotálamo y el hipotálamo entonces secreta bajos niveles de TRH y excesos niveles de esta hormona inhibitoria y entonces inhibe a la adenohipófisis para que secrete muy poquita TSH y entonces se inhibe la secreción de hormonas tiroideas. Mecanismo de retroalimentación. Ambos son mecanismos de retroalimentación negativos. En este caso sería a nivel hipófisis y en este caso sería a nivel hipotálamo.
Pero también tenemos un mecanismo de retroalimentación positiva que está aquí a la derecha y que es patológico. Y entonces cuando hay un exceso de hormona tiroidea, estimularía el hipotálamo para que secrete más TRH. Este TRH estimula la adenohipófisis y produce más TSH y esto estimula la tiroides y produce más hormona tiroidea. Y entonces tenemos exceso y esto es patológico y esto causaría entonces un hipertiroidismo. ¿Ok? Mecanismo de retroalimentación positiva, dañino, patológico. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, pero ¿Nadie tiene preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos muy lento? ¿Vamos muy rápido? ¿Se entiende? ¿Conocían esto? ¿Ya lo habían estudiado? ¿Lo habían visto? al menos yo no lo había visto. Ok. Profe, ¿la retroalimentación negativa también es una patología? No.